que nos ayudan para que nosotros podamos trabajar optimizando un poco nuestro tiempo. Estos tips no es que necesariamente nos van a permitir, ¿cómo les diría?, usarlos en todas las opciones, porque tienen cierto tipo de restricciones. Entonces, uno de los tips importantes, nos vamos al Photoshop, era justamente cuando yo les había contado sobre la herramienta del goterito. Teníamos un goterito que nos mostraba la información del documento, ¿se acuerdan? Este goterito que básicamente es el de muestra de color. Con este goterito nosotros le dábamos clic y nos mostraba justamente al poner por encima los porcentajes de color que tiene determinado objeto. Evidentemente, este goterito también nos ayuda a que nosotros podamos tener algo más de información. Vamos a cerrar este otro panel. Aquí van a encontrarlo igual en nuestras pestañas de paneles, ¿sí? Y justamente, vámonos a la presentación. Básicamente lo que tenemos que hacer es poner opciones de panel, nos va a salir esta opción y aquí podemos personalizar la información que queremos ver. Entonces, volvemos al goterito, venimos a esta hamburguesita de aquí arriba y ponemos opciones de panel. Vamos a cliquear, por ejemplo, tamaño de documento, si quieren perfil del documento, dimensiones del documento y medidas de escala. Entonces, evidentemente, le damos OK y nos va a mostrar toda esa información del documento, ¿sí? Eso, por ejemplo, nos ayuda a cerciorarnos que estamos trabajando de manera adecuada en determinado tipo de documento. A veces uno dice, he creado un documento nuevo, pucha, y no me acuerdo de qué tamaño era. Entonces ahí simplemente le damos clic con el goterito, lo ponemos por encima si queremos ver algún color o si queremos ver el perfil, las dimensiones y demás, lo vamos a tener ahí. Y también lo pueden encontrar en su panel a mano derecha, simplemente dándole clic en información. Esa es una de las cosas que son importantes para que nosotros sepamos con qué tipo de documento estamos trabajando. Por otro lado, hay otra opción que se llama escala según el contenido. Esta opción es una de las opciones nuevas de Photoshop. Esta opción justamente la han creado para cierto tipo de elementos en los cuales necesitamos redimensionar algo. Entonces, nos vamos al escritorio. Voy a abrir justamente las imágenes de la clase para trabajarlas hoy. Primero voy a abrir la mesa. ¿Y qué sucede cuando yo abro la mesa? Si yo quiero redimensionar mi objeto, lo puedo hacer evidentemente con control T. Y si, por ejemplo, quisiera hacer más ancha la mesa y simplemente jalo con control T, o se va a ampliar toda la imagen, o si jalo con Shift, se va a anchar la imagen o ensanchar y me va a deformar los objetos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Justamente me vengo a la opción de edición y escala según el contenido. Entonces vuelvo a mi imagen, edición y escala según el contenido. ¿Dónde está mi escala según el contenido? Ay, ¿por qué no me ha marcado? A ver, perdón chicos, no me está marcando la opción ahorita. Vamos a hacer una nueva capa. Aquí está. Entonces, cuando yo jalo, si se fijan,
la deformación de mi imagen ya no es tan marcada, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo básicamente? Lo que estoy haciendo es justamente ampliar determinada parte de mi contenido. Entonces, cuando yo estoy utilizando, también puedo utilizar la opción Shift, Alt, Control C. Lo que puedo hacer es transformar ciertas partes de mi imagen para que esas partes de mi imagen no se deformen como lo haría de acuerdo a determinada parte, o mejor dicho, a la transformación con objetos. Entonces, por ejemplo, yo quiero seleccionar esta parte de la mesa para que se estire, vengo a edición, escala según contenido y puedo ir estirando la mesa. Y ahí yo ya tengo el espacio para la maceta, por ejemplo. Abro mi documento de la maceta. Aquí la tengo suelta. Entonces simplemente lo que hago es llevarla al otro documento y la puedo colocar. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Lisen. Perfecto. Lisen. Muy bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer cuando estoy trabajando justamente con diferentes opciones del Photoshop? Vamos a abrir el documento Tulipán. De la misma manera, vamos a hacer un recorte como habíamos hecho con el árbol. Entonces, podemos justamente, por ejemplo, con la herramienta de selección rápida, ir seleccionando el tulipán, quitando los fondos que no me sirven, con calmita, con paciencia y perfeccionando lo que sí necesito para que justamente lo pueda recortar, ¿sí? Dicen una preguntita. ¿Usted cuando seleccionó para ampliar la parte de la mesa, lo hizo con selección? Sí, en realidad lo hice con el marco. Con selección de marco, selecciono una parte de la mesa, del documento de la mesa, me voy al menú edición y busco justamente escalar según contenido o Shift Alt Control C, cualquiera de las dos opciones. Perdón, había visto en la capa de la maceta. Y es ahí donde yo puedo justamente transformar ese contenido para que no se me deforme. Ahora, no se olviden que en el Photoshop 2020, para que se estire solamente de un costado o hacia arriba o hacia abajo, tenemos que apretar Shift. Si lo hacemos sueltito, se va a deformar. Entonces tenemos que ayudarnos. Y justamente a mí se me deformó así. Tenemos que apretar Shift para que no se nos deforme. Dice, perdón, ¿cuál era la manera más rápida de invertir la selección? De nada, Vania. Anita, ¿decías la herramienta para selección rápida? No, la manera rápida de invertir la selección. O sea, con las teclas. Control Shift I. Ay, de nada. Entonces vamos a ir trabajando un poquito para que quede lo mejor posible. O si ustedes gustan y de manera mucho más rápida, también podemos, justamente como Anita preguntaba,
En todo caso, seleccionar el fondo e invertir, que de hecho es la manera más rápida porque la herramienta nos va a ir tomando principalmente el fondo, ¿no? Ustedes ya se van a ir acomodando, chicos, de la manera más rápida, de la manera más cómoda para hacer sus selecciones y sus trabajos. A veces uno se quiere complicar haciendo la selección en el elemento cuando en realidad sería más fácil que vaya en el fondo, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que tengo seleccionado, invierto la selección, vengo a selección y aplicación de máscara y me fijo. Hay todavía algunos detallitos, ¿ven? Aquí se me ha ido. Entonces cancelo y con Alt sostenido se me ha ido todo. ¡Ay, qué ha pasado! Vamos a volver a seleccionar. Ahora sí va a quedar mejor ya. Vuelvo a invertir, me fijo en mi selección y aplicación de máscara. Ahí veo que está bien seleccionada, pero tengo, por ejemplo, aquí un bordecito pequeño. Entonces me ayudo con las herramientas para que haya un poquito de entrada, para que haya un poquito de borde. Y le digo, puedo trabajar tal vez también con un poquito de suavizar la selección. No veo que sea necesario usar el contraste. Y le digo, crear en una nueva capa. Entonces, me cercioro que el tulipán ya ha sido recortado. Por aquí sigo viendo algunos detallitos. Entonces, me ayudo con la herramienta de pluma. ¿Dónde está la pluma? Bueno, la pluma es con P de todas formas. Y voy a recortar esos detallitos para que quede lo más fino posible. Creo que ya no tenemos más detallitos. Aquí hay otro. Listo. Una vez que tengo el tulipán recortado, me voy a mi documento de mesa y lo acomodo. De acuerdo a lo que podría ser el tamaño con la maceta. Como yo tenía seleccionada la capa mesa, se ha acomodado en una capa inferior a la maceta, pero yo necesito que vaya por encima. Entonces, así voy a poder acomodarla de una mejor manera. Aquí, por ejemplo, para que no quede un corte tan notorio, puedo utilizar la herramienta de desenfoque y me ayuda para que se acople de mejor manera a la maceta. Ya la tengo colocada, con Shift puedo marcar la otra capa y con Control T voy disminuyendo al tamaño que quisiera que vaya y la voy acomodando en mi maceta. Hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? Dice, perdón, lo seleccionó todo y ahí recién lo pudo mover. Así es. Ya. Selecciono las dos capas. Creo una capa nueva, ¿no? Al llevar el tulipán automáticamente se crea la capa nueva del tulipán. No se olviden siempre nombrar sus capas. Selecciono con Shift las dos capitas, con Control T y puedo cambiar de tamaño. La puedo mover también. Siempre y cuando la herramienta de movimiento esté activada, con las flechitas del cursor puedo ir moviendo de lugar. Si quiero que se mueva más rápido, aprieto Shift y se va moviendo más rápido.
Le cuento que aprieto Shift, pero se me duplica la imagen, no se mueve solo uno. Debes estar apretando Alt, Anita. A ver, ¿nos puedes compartir tu pantalla, por favor? Sí, claro, ahorita. Perdón, perdón. Perdón, podría. Perdón, sí, sí, sí. Ahora sí. Y ahora sí. Ahora sí. Entonces tienes la capa de tulipán marcada, le das clic, perdón, le das Shift y clic sobre la capa, no sobre el objeto. Shift y clic. Eso. Ahora Control T. Y ahora sí puedes. Ya, es que estaba apretando Shift cuando estos ya estaban marcados. Entonces ahí sí me duplicaba. Ahí se te duplica. Ahora sí. Eso. Pero igual pierde calidad, ¿no? Aquí tendría que aplicar lo que nos dijo hace ratito de la edición. En realidad, cuando estás con la herramienta de transformación, muchas veces se ve como si estuviera perdiendo calidad, pero al dar Enter se va a ver con una buena calidad. Verdad, ya tiene razón. Súper. Gracias. Con gusto. Bien, chicos, sigamos. Una vez que nosotros tenemos justamente esta composición, podemos seguir personalizando con otra herramienta que nos ayuda para darle cierto movimiento al tulipán. Para ello, nos vamos otra vez al menú Edición y Deformación de posición libre. Esa es la herramienta, deformación de posición libre. Entonces, yo tengo mi capa de tulipán seleccionada, vengo al menú Edición y la herramienta de deformación libre. Como se fijan, automáticamente esta herramienta me saca una malla de transformación sobre el objeto. ¿Sí? Y si se fijan, aquí yo le doy clic y automáticamente me crea unos puntitos. Esos puntitos son los que me ayudan a que yo le pueda ir dando movimiento al objeto con un clic sostenido. Yo puedo quitar que la malla se vea y puedo darle clic al movimiento directamente. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Una vez que me sale la malla, puedo definir en qué puntos yo quiero trabajar para que tenga movimiento el tulipán. En este caso, por ejemplo, yo he puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos en lugares específicos. Como les decía, en la parte superior donde dice mostrar malla, ustedes pueden darle clic y la muestran o la apagan, no hay ningún problema. Y lo que voy haciendo es jugar con esos puntitos para que justamente el tulipán vaya teniendo movimiento. Entonces volvemos al tulipán, yo voy a retroceder para que justamente la herramienta no haga efecto. Ay, mi memoria RAM, chicos, me tiene estresada con eso de que no termina de funcionar mi combo, ya está viejita, ya. Entonces, me fijo de nuevo, estoy en la capa tulipán, vengo a edición, vengo a la opción de, una vez más les digo, deformación de posición libre y le doy dando los puntos donde yo quiero hacer el cambio de movimiento de mi elemento. Como ustedes ven,
me sale un pincito con el signo más. Cuando yo me vengo sobre el pincito con el mouse y un clic sostenido, voy agarrando el puntito y ese puntito me va haciendo los cambios que yo quiero en mis elementos. Y así voy transformando mi tulipán de una manera en la que puede tener cierto movimiento. Le he dado mucho por atrás y se ha salido el desenfoque. Listo, ya está. Aplicar, me voy a la herramienta, si ustedes quieren pueden aplicar desde aquí arriba con la tiqueadita, ¿sí? Y se va a aplicar. Y bueno, yo voy a volver a darle el desenfoque aquí porque se me ha enfocado de nuevo. Y con eso yo ya tengo otra opción de composición. Dicen, perdón, ¿eso fue en deformación de posición libre? Deformación de posición libre. Gracias. Aquí, por ejemplo, cuando les estaba mostrando la otra herramienta, sin querer he debido mover la selección y si se fijan, tengo una línea en mi capa de la mesa. ¿Cómo puedo solucionar eso? Para eso tengo la herramienta de tampón de clonación. Entonces, simplemente sobre la capa de manera adecuada, yo puedo ir clonando y puedo ir arreglando esa parte. Para hacer desaparecer esa línea que se me ha ido. Como les decía, chicos, ustedes van a ir poco a poco con la práctica dándose cuenta de esos detallitos, de esas cositas que a veces se nos van por hacerlo rápido o porque nos hemos distraído y demás. Y por ejemplo, ahorita yo ya tengo una composición bastante avanzada, entonces no vale la pena que vuelva al principio. Y la mejor forma es que vaya justamente ayudándome de las otras herramientas para poder arreglar si es que hay algún error. Claro, siempre y cuando se pueda, ¿no? Bien. Chicos, hasta aquí dudas, consultas, preguntas. Creo que no. Bien. Dicen, Sí, buenas noches. Tengo una duda y una inquietud, la verdad, dicen, en el tema de las imágenes. ujú, Si
al ajustar el tamaño, por ejemplo, si yo quiero al achicar o al agrandar, me di cuenta que el Photoshop automático le mantiene el tamaño uniforme, cosa para que no se hagan muy achatados o muy alargados, muy delgados. Pero sí, la duda que tengo es que si no hay alguna opción de que Photoshop no automáticamente haga ese manejo de la imagen de un tamaño perfecto. Por ejemplo, si una imagen la quiero hacer más flaca, achatarla, sin necesidad de cortarla, simplemente como aplanándola así. Jimmy, ¿estás con el No sé si Photoshop 2020? ¿Con qué Photoshop estás? Sí, con el 2020. Ah, ya. Lo que pasa es que antes Photoshop, cuando trabajábamos con la deformación de objetos y jalábamos, automáticamente jalaba y lo deformaba. Esta versión del 2020 automáticamente nos transforma de una manera en la que mantiene el tamaño proporcional. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos, como consultaba Jimmy, deformar esa figura? Tenemos que apretar Shift y de cualquiera de los costados, con el Shift mantenido, yo puedo deformar esa figura. Entonces, preguntaba esto porque en las versiones anteriores del 2020 es al revés. Uno tenía que apretar Shift para que se agrande o achique proporcional. En cambio, ahora hay que apretar Shift para que más bien se deforme. Esa es la forma en la que se trabaja. Entonces yo puedo adelgazarla, puedo ensancharla, siempre y cuando tenga el Shift sostenido o apretado, ¿no? De la forma que yo desee. Ahora, si yo lo hago del costado, casi no existe una deformación, mejor dicho, perdón, de la esquina. Pero si yo lo hago de un costado, sí va a haber una deformación. ¿Esa era tu duda, Jimmy? Sí, Lisa, muchísimas gracias. Esa duda tenía. Ya me salió, ya pude. Perfecto, muy bien. Bien. Como les decía, quiero aprovechar esto, aunque no estaba dentro de la clase, pero vamos a aprovechar justamente la consulta de Jimmy. En Photoshop tenemos que tomar muy en cuenta las luces y las sombras, porque básicamente el juego de luz y sombra es lo que nos da volumen, ¿sí? ¿Cómo yo podría hacer, por decirles que la maceta no tuviera sombra y yo quisiera inventarme una sombra? La forma usual de crear una sombra es creo o copio o duplico la capa de la maceta, la transformo justamente con el Shift que les decía, la muevo para que vaya justamente hacia el lado de la sombra y obviamente la parte más ancha no está aquí arriba, sino está hacia el costado. Entonces yo tengo que ir analizando más o menos cómo sería la sombra de este objeto. Puedo ir adelgazando, puedo ir engordando, puedo ir girando, ¿sí? O inclusive con esta opción de transformación que se encuentra aquí arriba, si se fijan, mi herramienta de transformación se modifica y yo puedo ir cambiando los puntos para ir como si estuviera aplastando un poquito la maceta, ¿sí? Puedo ir modificando la postura de mi maceta. Una vez que yo tenga la postura que quiera, la llevo por detrás porque se supone que las sombras están por debajo y puedo ir aplanándola un poquito más porque se supone que está apoyada. Una vez que tenga una postura más o menos coherente, lo que puedo hacer es pintarla de color negro.
Pero las sombras usualmente no son negras fuertes. Entonces, ¿qué tendría que hacer para eso? Primero, la tengo que desenfocar con desenfoque gaussiano, porque una sombra nunca es definida. De acuerdo a la configuración que yo le dé, esa sombra se va a ir difuminando. Me parece que un 14 está bien, le doy OK y evidentemente sigue muy marcada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le bajo la opacidad. Y con eso la sombra de mi maceta ha sido creada. ¿Sí? Inclusive puedo alargarla un poquito más. Porque como es grande la maceta, puede que vaya un poquito más allá. Si por ahí yo quiero darle más oscuridad mientras más cerca está de la maceta, me puedo ayudar con el pincel y me fijo que está en negro. Me fijo la opacidad del pincel, le puedo bajar a un 50% y le voy pintando el negro por encima, ¿sí? Y eso le va a dar justamente más profundidad. Y voy pintando los lugares que considere que podría tener. Aquí me he pasado un poquito, vengo a utilizar la herramienta de borrador y la voy afinando. Ahora, para que tenga un poquito más de fuerza, como es sombra, puedo utilizar la opción de oscurecer multiplicar o oscurecer para que tenga un poquito más de profundidad. Y así yo le puedo dar sombras a mis objetos, por ejemplo. Profe, una consulta. Sí, Marco. Pero no hay otro método, digamos, más práctico para poder hacer la sombra, porque que yo me acuerde, digamos, había una opción que hacíamos el recorte, ya sea de la palmera o de la planta o lo que sea, y podía generar, reflejar una sombra, entonces más directo, digamos, y más real todavía que hacerla así a pulso. No sé si se puede, digamos. Eso quisiera ver si puede hacerlo. A ver, una forma directa de crear una sombra sin necesidad de hacerlo manual. La verdad no la conozco, sí. Yo creo que se refiere más o menos a como la sombra que hacemos en las letras, por ejemplo. Ah, ya, como el efecto. Sí, Efecto. exacto. Yo creo que a eso se refiere mi compañero. A ver, gracias, Paulito. En realidad, mi respuesta iba a ser, Marquito, que no hay una herramienta a la cual yo le ponga el objeto y le diga, sácame una sombra. No la hay. Pero, como dice Paulito, tal vez puede ser tu consulta que va de la mano con la opción de efectos y aquí crear sombra paralela. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la opción de efectos y crear sombra paralela, sí podemos trabajar con la distancia, con el ángulo, con el tamaño de la sombra, con justamente la opacidad, ¿no? Y ahí le vamos dando otro sentido a nuestro objeto. Eso sí se puede hacer, que esa sería la forma más directa de hacerlo en realidad, siempre y cuando la sombra pueda estar de cierta forma paralela al objeto. Cuando nosotros queremos variar con sombras, va a ser tarea para mí, voy a buscar si hay otra forma, pero que yo conozca, esta es la forma en la que se trabaja una sombra cuando nosotros queremos trabajar en perspectiva de la luz. Es decir, cuando no va a ser la sombra sobre la pared, sino va a ser agachadita. Ajá. Sí, profe, sí, está bien, pero hay una forma, por eso le digo, por eso me estoy, digamos, con esa duda, porque inclusive cuando uno hace un recorte de una persona que se le llama monos, ¿no? Sí. Entonces a ese mono se le puede dar una sombra que se refleja en el piso, digamos. Perfecto. No así en la pared, digamos. Ya,
Entonces habría que investigarlo, profe, ¿no? Claro que sí, lo voy a investigar y les voy a dar la respuesta el viernes, porque la verdad no he tenido en cuenta eso, no soy de mucho trabajar con sombras, entonces la forma que yo le he trabajado siempre ha sido esta, es la forma también que me han enseñado, pero si tú, Marquito, nos comentas que sí hay, me voy a dar la tarea y les prometo que el viernes les doy una respuesta. Ya, profe, por favor. Claro Ya, que yo sí. igual voy a investigar por mi lado, ¿ya? Claro que sí, gracias, Ya, Marquito. gracias, profe. Gracias, profe. Bien, chicos, como ustedes Sí, se dan Felicia. cuenta, cuando nosotros vamos haciendo composición y vamos jugando con los elementos, vamos dándole otro sentido a cada uno de nuestros elementos y nuestra composición, con juego de luces, de sombras y detalles que nosotros podamos ir agregando, nos van a generar una mejor composición. ¿Sí? Hasta aquí, Dice, chicos, perdón ¿dudas? que la interrumpa. Sí, Sí. sí, Anita. Lick, no puedo seleccionar mi maceta. O sea, o sea, la sombrita ya la Ujú. tengo ahí agachada y todo, pero no la puedo seleccionar. Eh, A Cuando ver, la quiero pintar, compártenos no tu me sale. pantalla, por. Es que estás trabajando con la herramienta. A ver, ¿con qué estás? ¿Con el pote de pintura? Sí. Lo que pasa es que lo tienes que volver en selección y eso es con control T. Ahí como estaba con la plumilla, no hay problema. Con todos los puntos puestos. Control T. Control Shift T. Entonces, ¿por qué no te está saliendo directo? Perdón. Control Enter. Perdón, Anita. Perdón. Control Enter. Sal de esa opción con Escape. Eso. Ahora sí. Control Enter. Eso. Ahora sí. Ahí, por ejemplo, ese bordecito te ha fallado. Entonces, control Z y le pones un puntito más o le das curva, ¿no? Eso. Ahora sí, control Enter. Y podemos pintar. También puedes hacerlo con el pincel, no te olvides. Esa es otra forma. Eso. Control D para salir de la selección. Ahí te ha faltado un puntito en la parte baja, ¿no? Entras con el zoom y te fijas ese puntito pequeño. Con el pincelito cambias el tamaño. Exacto. Muy bien. Ahora vamos a filtros, desenfoque, desenfoque gaussiano y vamos jugando con el grado de desenfoque que queremos. Si quieres puedes mover tu ventana para poder ver en el mismo elemento. Mucho. Menos, un poquito menos. Menos, mucho menos, que todavía se note la forma. Me parece que hasta por ahí estaría bien, incluso un poquito menos. Y le das OK. Ahí, por ahí está bien. Luego puedes jugar con la opacidad, ¿no? Entonces le vamos a bajar la opacidad.
para que no sea tan marcado. Tampoco le bajes mucho, un poquito más arriba. Eso. Y para que sea menos, un poquito menos de opacidad, ponle alrededor de un 50%. Y para que sea un poquito más profundo, cambias por la opción de normal a que sea, al ladito te vas, de normal a oscurecer o multiplicar. Yo creo que en este caso multiplicar. Te puede ir bien. Eso. Listo. Entonces yo la veo la sombra un poquito levantada. Otra vez control T. Y con Shift en el cuadradito de arriba, del costado de arriba, vamos bajándola. Con Shift apretado, no te olvides. Para que solo te jale el costado y no te jale el todo. Eso. La vamos bajando un poquito. Muy bien. Ahora te vas a ir, si quieres, a la parte donde está el acordeón arriba, a tu mano derecha, con las flechitas. Eso. Le das clic. Y ahí te va a salir una nueva opción de transformación. ¿Qué ha pasado? A ver. No veo que te esté saliendo la cuadrícula que corresponde. ¿Por qué? Ahora sí ya. Se ha cambiado el tipo de marco, ¿no? Entonces andate al puntito de la esquina derecha y puedes bajar un poquitito. Eso. Si quieres al bracito que está ahí al lado también, le bajas otro poquitito y ahí ya vas transformando tu selección. Entonces ahí ya le vas dando una forma más definida. Como le estás moviendo para que esté más planito, se te está haciendo más chiquito. Entonces le das Enter, le vuelves a dar Control T y ahora sí puedes agrandarla un poquito. Entonces de la esquina superior, sin apretar nada, jalas un poquitito. Y ahí va a crecer, ¿no? Esa es la forma en la que puedes ir creando una sombra. Exacto. Con eso ya le das Enter y te fijas si ha quedado bien, si ha quedado muy marcada, si todavía falta arreglar algunos detalles. Y ahí es donde hay que ir revisando, ¿sí? Ahorita yo la veo, por ejemplo, muy oscura. A lo mejor habría que ir trabajando un poquito las puntitas, tal vez difuminarlas, agregarle un poquito de negro cerca del borde de la maceta con el pincel. Y es así como ustedes pueden ir justamente trabajando. ¿Listo? Bien. Muy bien, chicos. Permítanme otra vez compartirles mi pantalla. Como les decía, hay diferentes opciones en las que podemos ir haciendo las sombras. Tengo la tarea pendiente que Marquito nos consulta. Otra cosa que también podemos hacer para crear una sombra, por ejemplo, es que si nosotros, por ejemplo, esta no la tenemos y queremos crear otra sombra, lo que podemos hacer es otra vez duplicar la capa. De la misma forma, de manera manual, podemos transformarla. Esto usualmente es para objetos que no sean tan sólidos, ¿sí? Tan marcados, digamos. Vengo aquí al acordeón, que me salen los puntos. Voy transformando justamente mi objeto. ¿Y qué otra opción también puedo tener para que mi sombra salga de una manera en la que el objeto muestre luz y sombra? Lo que puedo hacer es trabajar con ¿dónde está? Ahí se me ha perdido el degradado. Aquí, con la herramienta de degradado. Entonces yo puedo agarrar y sobre la selección que está hecha, no he quitado la selección, simplemente le doy un degradado sin necesidad de
oscurecerla al 100%. Quito la selección, le doy multiplicar, bajo la opacidad, también le doy desenfoque de filtro gaussiano y es ahí donde mi sombra también podría funcionar. Ahorita le echo a la rápida y no se ve muy bien porque no es en el objeto adecuado, pero a veces necesitamos, como les decía, no en objetos gruesos, oscuros, con mucha presencia, sino más bien en objetos como una botella, por ejemplo, de vino o de vidrio que sea con color. Nos sirve mucho hacer este tipo de sombra porque lógicamente la luz es translúcida, ¿no? El vidrio es translúcido, entonces necesitamos mantener el color del objeto. Y esa es una buena forma en la que podríamos trabajar también las sombras en objetos que no sean totalmente sólidos. Ese tipo de detalles, chicos, los tienen que tomar en cuenta y los van a poder analizar viendo mucho las luces y las sombras en las fotografías, en los diferentes objetos que hay. Como les decía, cuando tenemos un objeto que es sólido, que es grueso, que es pesado, por decirlo así, entonces la sombra usualmente va a ser totalmente oscura. Pero si tenemos un objeto que sea translúcido, que sea una botella, que tenga color o algo así, la sombra es importante que tenga cierto color. Por eso jugamos con el degradado. ¿Sí? Entonces yo puedo ir ahí mejorando varios detalles. Evidentemente esta sombra no es creíble porque el objeto es totalmente sólido. Entonces obviamente nadie me va a creer que la luz de este objeto está pasando a través del objeto. Pero, como les decía, es una forma. En el caso de vidrios que son claros, transparentes, como en el caso de la azucarerita y el vasito, no van a necesitar un color. Entonces van de la misma forma con una sombra sólida de un solo color, pero como son transparentes, no se olviden que la luz es el reflejo, o sea, mejor dicho, el color es el reflejo de la luz sobre determinada superficie. Entonces, si ustedes ven en este elemento, en esta composición, el mayor color presente es el celeste, celeste azul. Por eso es que en este caso las sombras de estos objetos principalmente son celeste azul, porque son transparentes. Por eso es que esas sombras son del color que se refleja, ¿sí? Cuando son objetos transparentes, usualmente es mejor trabajar con el objeto con el color que sea el predominante en la composición. Cuando son objetos sólidos, podemos trabajar en sombras que sean oscuras. Y cuando son objetos translúcidos, podemos trabajar en sombras que tengan cierto grado de color del mismo objeto. Esas son las formas en las que vamos trabajando con luces y sombras. De todas formas, la siguiente clase les voy a mostrar con una mayor, ¿cómo les diría? Mayor calidad, digamos, lo que son luces y sombras. Y tengo mi tarea pendiente, no me voy a olvidar de lo que nos decía justamente Marquito. Y con eso vamos a ir ya avanzando un poquito más en lo que son composiciones en nuestro Photoshop. ¿Listo? Hay una forma de eliminar fondo de una manera muy sencilla. El problema con esa opción de eliminar fondo es que no nos sirve para todo, nos sirve para cierto tipo de imágenes. ¿Dónde está la foto de la chica? Perdón, chicos, no la había puesto aquí. Ucha, ya. Les voy a mostrar, bueno, de todas formas podemos hacer el ejercicio con la del tulipán, a lo mejor nos funciona. Pero de todas formas también voy a buscar la foto de la chica para mostrarles. Se me ha debido meter aquí.
Aquí está. Sí, aquí está la foto. Bien. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una persona para trabajar o tenemos un objeto sólido para trabajar y nosotros queremos justamente quitar un fondo donde no haya mucho detalle, ¿cómo les diría? Sí, mucho detalle de por medio, que tengamos que tener mucho cuidado. Simplemente lo que tenemos que hacer es irnos al menú Ventana y a la opción Propiedades. Entonces nos vamos al menú Ventana. Permítanme un segundo solucionar este tema. Ahora sí. Nos vamos al menú Ventana y a la opción Propiedades. Esta opción también la encuentran en su panel, aquí arribita de información, ahí arriba, y básicamente nos muestra justamente la información de nuestro documento. Pero si nosotros bajamos un poquito con nuestra barrita, vamos a ver una opción de acciones rápidas que se llama borrar fondo. Nos fijamos que estamos sobre la capa y le ponemos borrar fondo. Photoshop lo que va a hacer es básicamente eliminar el fondo de la imagen de una manera rápida y nos crea una máscara. ¿Sí? En la misma capa nos crea una máscara. Vamos a hacer el mismo ejercicio con el tulipán. Nos vamos al menú Ventana, Propiedades o desde aquí, desde nuestro panel a mano derecha y le ponemos Remover fondo. Y Photoshop nos va a eliminar el fondo. Pero ¿qué sucede si yo tengo muchos elementos? Les voy a mostrar. O elementos delicados. Evidentemente, le podemos decir al programa que nos los borre, pero les voy a mostrar qué sucede. Esta imagen, por ejemplo, tiene muchos fondos, etc. Fíjense que cuando yo abro una imagen compleja, Photoshop ya no me da la opción de acciones rápidas para que yo elimine el fondo. ¿Se dan cuenta? Simplemente me da otras opciones como el tamaño de la imagen, para recortar la imagen, para rotarla, pero ya no me da esa opción justamente de borrar fondo. ¿Por qué? Porque el programa básicamente nos dice es muy complejo, no te puedo eliminar este fondo. A diferencia de los colores cuando son prácticamente enteros. Ahora, si se fijan, evidentemente, bueno, esta imagen no tiene muy buena calidad, pero a lo que yo me refiero es que si yo me voy a ver detalles, ha hecho un buen corte automático. No le falta un pedazo de pierna, no le falta ni siquiera la cosita del cierre, pero el cabello evidentemente no ha quedado muy fino. Entonces, como les decía, usualmente es para imágenes que tengan un fondo entero donde justamente Photoshop pueda eliminar. Por ejemplo, les voy a mostrar otro ejemplo que la vamos a buscar en Google de alguna modelo donde el cabello esté más notorio y que tenga un fondo entero. Vamos a hacer la prueba con esta. Muy posiblemente Photoshop, al encontrar que tiene un fondo entero, me permita utilizar esa opción. Pero les voy a mostrar qué va a suceder. A ver. Me vengo a propiedades y me permite hacer el
borrado de fondo rápido. Pero fíjense con los detalles del cabello. ¿Ven cómo me ha cortado el cabello? Inclusive me ha cortado parte del hombro. Entonces, lógicamente, Photoshop para ciertas imágenes sirve, pero para otras donde hay mucho detalle no va a funcionar. Por eso es que yo no les he planteado como primera opción hacer eso, sino lo mejor es ir haciendo recortes. Eso es lo mejor que pueden hacer, ¿sí? Hasta ahí, chicos, ¿dudas? ¿Vamos bien? Bien, Lisa, ¿se entiende? Perfecto. Esos tips que les he pasado de hacer escalas, de borrar fondo y esos detallitos que les he ido comentando, como les decía, son opciones que nos sirven para ahorrar tiempo, pero hay que saber cuándo utilizarlas. No necesariamente nos van a servir para todo, por eso es mejor utilizar la manera manual, hacerlo desde cero. ¿Listo? A continuación vamos a ver lo que es el menú Imagen. Este menú lo encontramos en dos opciones. Nos vamos al Photoshop y tengo la opción aquí arriba donde está Imagen y Ajustes. Y aquí me salen todas las opciones del menú Imagen, Ajustes. Otra forma, me voy a ir a otra imagen, a ver. Bueno, para este ejercicio ya nos iremos adelantando. Vamos a abrir esta imagen de la chica. Y tenemos otra opción donde encontramos, como les decía, desde aquí imagen, ajustes o desde aquí abajo las mismas opciones. Pero ¿qué sucede? La diferencia es que si nos vamos desde imagen, ajustes para este menú, los ajustes que hagamos los va a hacer sobre la misma imagen. En cambio, si vengo desde aquí, me va a crear los ajustes en una nueva capa. Entonces, por ejemplo, si yo le doy niveles para darle más luz, les voy mostrando ahorita la rápida, me crea una nueva capa que está con los niveles. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos desde dónde vamos a utilizar ese menú imágenes. Si queremos que la imagen cambie por completo sin necesidad de una nueva capa, podemos hacerlo desde aquí. Me vengo a imagen, ajustes y por ejemplo voy a cambiar el brillo y contraste. Le doy clic, me va a salir justamente la ventanita con las opciones y yo puedo ir regulando la configuración de mi imagen con un preview activo para saber cómo está cambiando. Le puedo dar más brillo, le puedo dar más contraste, le doy OK y va a hacer el cambio sobre la misma imagen. Como les decía, en el caso de hacerlo desde aquí, puedo hacerlo sobre una capa. Entonces yo le puedo dar más brillo, le puedo dar más contraste, simplemente repliego el menú y me fijo que está en la nueva capa. Si no quiero que se aplique, le apago el ojito o lo enciendo el ojito. Estos filtros nos sirven para mejorar muchas veces la calidad de imagen que tenemos, porque a veces sacamos fotos donde está muy oscura, donde está muy opaca, donde no tiene saturación y demás. Una de las opciones que tiene Photoshop dentro del menú imagen es estas tres que son de manera automática. Si yo le doy autotono, le va a dar un tono automático.
si yo le doy autocontraste, le va a dar un contraste automático para mejorar la imagen. Y si le doy autocolor, va a cambiar el color de manera automática. Esas tres opciones las pueden utilizar siempre y cuando ustedes vean que el resultado queda bien. A veces, cuando le damos de manera automática que cambie esas opciones, queda, ¿cómo les diría? Queda como opaca o muy fría, muy azul, no queda como nosotros queremos. Es por eso que existen justamente estas opciones, ¿sí? Entonces, veamos algunas de ellas. Como les decía, tenemos la opción de brillo y contraste, la opción de niveles, es decir, si nosotros queremos darle, tenemos 3 tonos en oscuro, medios y luces. Entonces podemos jugar con más oscuridad y todos los tonos oscuros se van oscureciendo más, menos tonos medios y tal vez más brillo. Ahí, por ejemplo, ya me queda mucha luz. Puedo jugar con los tonos medios para que vaya cambiando. Para eso nos ayuda la herramienta de niveles. Otra forma, si yo no quiero trabajar en capas y quiero trabajar de manera directa sobre la imagen, es con control L. Y de la misma forma se me van a abrir las opciones de niveles. Photoshop también tiene algunas predeterminadas como oscurecer, incrementar contraste, luces y sombras, medios tonos y demás detalles. Entonces yo puedo ir modificando también esas opciones. Puedo darle a la opción automática también, ¿sí? O puedo ir jugando con esta barra que me dice si le estoy dando más luz, menos luz a mi fotografía. No se olviden que si lo hago de manera con el atajo, va a afectar directamente a la imagen. Por eso yo les recomiendo que trabajen desde esta opción de las capas. Porque así, si ustedes no quieren, simplemente apagan el ojito y ya no les afecta. Otra forma, por ejemplo, puede ser que vayamos variando con la intensidad, ¿no? Entonces podemos ponerle más intensidad. Venimos aquí, vemos nuestras opciones, aquí tenemos curvas, exposición, vibración, saturación, balance de color, blancos y negros, filtro de fotos, mezclador de canales, ¿sí? Todas estas opciones las podemos ir justamente investigando. Entonces, por ejemplo, a ver, sigamos con la que sigue, que valga la redundancia, que es curvas. La opción de curvas también tiene opciones predeterminadas entre color negativo, oscurecer, incrementar contraste y demás cosas que si yo le doy clic, automáticamente, como pueden ver aquí, la curva va a variar. Si yo le doy auto, la curva puede variar y automáticamente me cambia la calidad de la imagen. Pero también lo puedo hacer de manera manual. Entonces aquí, por ejemplo, yo veo que tiene mucha saturación. Entonces puedo bajarle un poquito, oscurecer, ir a los tonos medios, ¿sí? Y mi imagen va a ir cambiando. Evidentemente, como he creado en una nueva capa, lo puedo apagar. Lo puedo encender o lo puedo apagar. Puedo combinar. Por ahí a lo mejor funciona muy bien curvas con brillo. Aquí le pondremos brillo. No estará niveles, ¿no? Niveles. Entonces, yo puedo ir jugando con las diferentes opciones para que mis imágenes justamente vayan teniendo cambios y mejoras. Entonces, a ver, vamos un ratito a cerrarlo.
Vamos a volver a abrir y yo puedo darle más color a la imagen en general desde la opción de balance del color, por ejemplo. Aquí me dice puedes jugar con el balance de color entre sombras, medios tonos o luces, ¿no? Entonces puedo ir cambiando, por ahí la veo muy rojiza, le puedo bajar un poquito. Y como se fijan, el balance de color me da otra calidad de color. Y ahí ya la puedo dejar aplicada. Entonces puedo jugar también con niveles o con las curvas. Puedo ir combinando, como les decía. Otra opción, por ejemplo, es utilizar filtros de fotos. Las filtros de fotos básicamente lo que hacen es que yo puedo darle una tonalidad de filtro a mi imagen. Entonces, si yo la veo que está muy naranja, por ejemplo, activo mi filtro de fotos y puedo cambiar para que sea más fría la imagen. Y le va a poner automáticamente un filtro como si fuera azul. Entonces yo ya puedo ir definiendo si le doy más tonalidad azul, menos tonalidad azul. Y también puedo ir jugando. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos trabajando con capas? Si yo tuviera, por ejemplo, ¿dónde está? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué me está marcando? Ah, ¿qué es eso? Ya, perdón. Si yo tuviera, por ejemplo, más objetos en la misma imagen, a los cuales yo no quisiera que afecte, porque lógicamente todas estas capas que están aquí van a afectar a todos los objetos. Eso es de lógica, porque se han ido creando por encima de las imágenes. Entonces yo no quisiera, por ejemplo, que le afecte al tulipán. Y solo quisiera que le afecte a la chica, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar la imagen. Si se fijan, si subo la capa, se va a perder mi tulipán. Entonces, puedo agarrar justamente estos. Los puedo agrupar y los puedo poner como grupo sobre la imagen. Y aquí yo puedo poner luces y sombras, por decirles, ¿no? Listo. Y ahí ya no me van a afectar al tulipán, ¿sí? O por ejemplo, si yo quisiera que solamente afecte una capa a la imagen y el resto afecte a toda la composición, puedo ir jugando con la disposición de mis capas, ¿sí? Esa es la forma en la que yo puedo ir jugando justamente para que mis elementos se complementen, se acomoden, funcionen. Y de esa forma yo puedo ir haciendo mis composiciones. Como les decía, tenemos variables entre esas intensidad, brillo, podemos jugar justamente con todo este tema de los ajustes del color, ¿sí? De la saturación, de la luminosidad, del tono. Y todo eso nos va a ayudar a que nosotros podamos justamente trabajar con nuestras capas y tener resultados variables. Hasta aquí, chicos, consultas, preguntas. Todo bien, Lisa.
Perfecto. Una de las cosas que también es muy probable que ustedes vayan perdón, a ver, ¿dónde está mi mesa? Que ustedes vayan tal vez a utilizar dentro de las diferentes opciones que tenemos en el Photoshop, es que muchas veces nuestras capas, como ustedes saben, están sueltas. Y el mismo hecho de estar con las capas sueltas nos genera que una y otra vez tenemos que hacer Shift para unirlas. Si nosotros le damos clic derecho, nos van a salir una serie de opciones con respecto a esas capas. Duplicar capas, borrar capas, grupos desde las capas, rápida exportación para PNG, ¿sí? Nos van a salir diferentes opciones que también las hemos ido viendo, como crear máscara de capas, unir las capas. Y otra de las opciones es justamente, mejor dicho, este es linkear capas y este es unir capas. Cuando yo le doy la opción unir capas, automáticamente esas dos capas que eran objetos diferentes se vuelven uno solo. Y dejan de ser dos capas y se vuelve una sola capa. Entonces, eso es algo que también nos puede servir siempre y cuando nosotros necesitemos de hacerlo, porque justamente nos ayuda a la forma más sencilla en la que nosotros podamos trasladar o cambiar de tamaño el objeto en conjunto. Bien. Ahora, chicos, les voy a mostrar cómo podemos ir creando plantillas gráficas de acuerdo a los elementos que vamos teniendo. Entonces, yo he trabajado una composición con elementos sencillos que al ir uniéndolos, al ir trabajándolos, puedo tener una composición con una plantilla gráfica. ¿Esto para qué nos sirve? Justamente nos sirve para cuando nosotros queremos trabajar en redes sociales. La siguiente clase les voy a mostrar cómo pueden trabajar tarjetas, volantes, hojas membretadas. Aunque no es lo ideal trabajar con vectores, con este tipo de elementos en Photoshop, eso no quiere decir que nos impida trabajar el Photoshop con esas opciones. ¿Quién nos ha mandado un chat? Perdón, chicos. Anita. Perfecto. No te preocupes, Anita. Entonces, chicos, ¿cómo nosotros podemos ir jugando con los elementos que ya conocemos para crear nuevas composiciones? Permítanme, voy a cerrar todas estas mesas de trabajo. Y vamos a trabajar en una nueva. Como les decía, yo he ido trabajando, he trabajado con esta opción, pero lo que quiero es que ustedes vean cómo es trabajar desde cero. Usualmente las herramientas, mejor dicho, las proporciones que trabajamos para redes sociales se manejan, como les había dicho la anterior vez, en píxeles o para no sé, por decirles, para este tema de computadoras, pantallas, etcétera, ¿sí? Ya se nos va a ir la hora. Bueno, hasta donde lleguemos. Si no terminamos, vamos a vamos a continuar la siguiente clase. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ponerle un nombre, arte Facebook. Defino que mi pieza va a ser 1200 por 1200 píxeles. No necesito que tenga la más alta calidad, puedo poner 150, que es una buena calidad. Sí necesito que vaya en RGB y le doy OK. Tengo una hoja en blanco, obviamente se ha creado con un fondo blanco. Aquí le pongo fondo.
y puedo ir creando una composición con los elementos que ya conozco. Entonces, aquí yo tengo el rectángulo, redondo, elipses, polígonos, etc. ¿Qué cosas puedo hacer si yo quiero crear una plantilla gráfica? Puedo trabajar con las diferentes herramientas que tengo. Como ustedes se fijan, cuando yo creo un rectángulo, automáticamente se me abre la ventana de propiedades. Esta ventana de propiedades a mí me ayuda ¿a qué? A que yo pueda, por ejemplo, definir el color de mi elemento. Si va a ir en azul, va a ir en rojo, en rosa, ¿en qué tono? Si va a tener un borde, si va a tener, por ejemplo, este tipo de borde segmentado, o va a ser línea completa, si va a ser con naranja, ¿sí? El tipo de línea, si va a ir por fuera, por dentro, en fuera, afuera, adentro, medio o afuera. Entonces yo le digo que vaya por fuera de mi rectángulo, o que vaya en el medio, o que vaya adentro. El tipo de línea, si va a ser redondeada, si va a ser recta. El tipo de terminación, si va a ser más curvo o si va a ser biselada. Entonces, por ejemplo, yo puedo pedir que sea curva y aquí yo puedo definir cuánto va a ser el grado de redondeado de esa línea curva. ¿Sí? Si se fijan, le voy dando más redondeado. Esto me fijo que estén los 4 juntos, por ende la cadenita activada, y se va a cambiar en las 4 puntas. Esto lo vamos a ver más adelante, todavía no lo vamos a ver. Entonces yo puedo ir jugando con estos diferentes elementos para crear una composición y con base en eso generar justamente una línea gráfica. Con base en esa línea gráfica yo puedo ir generando diferentes opciones que me van, ¿qué ha pasado? Que me van a servir justamente para trabajar mis elementos. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, volviendo al ejemplo que yo les había trabajado. Muchas veces podemos valernos de diferentes formas en las que trabajamos nuestros objetos. Aquí, por ejemplo, yo he trabajado con esta herramienta de rectángulo redondeado y, como les he mostrado en la anterior opción, he ido jugando con las opciones de los justamente bordes. ¿Y eso para qué me ayuda? Para darle otro carácter. En este caso, ¿qué es lo que he hecho? Le he puesto de relleno, ¿sí? Un patrón. ¿Se acuerdan que les había mostrado los patrones? Los que venían justamente con nuestras opciones de bote de pintura. Aquí podemos tener el bote de pintura con color o con patrones. Entonces simplemente lo que he hecho ha sido, he creado mi rectángulo. Evidentemente me sale como un objeto para que yo pueda transformarlo, modificarlo, etcétera. Me voy con la gomita, le hago clic, me va a decir, ¿quieres rasterizar? Le doy OK y ya lo puedo seleccionar. Entonces, con mi herramienta de potecito de pintura, yo puedo elegir el patrón que yo quiera y puedo poner el patrón en esa opción. ¿Se entiende, chicos? Sí, ok. Súper. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, he podido hacer? He creado este círculo, este de acá. Ay, perdón. ¿Qué pasó con mi círculo? He creado el círculo como una elipse cualquiera.
Evidentemente, si quiero darle color, también le voy a rasterizar. Voy a elegir un color específico acá. Lo selecciono. Le cambio el color. Y con la misma herramienta de selección, simplemente he hecho la selección y le doy con la tecla suprimir. Y me va a borrar esa parte del círculo. Entonces yo ya tengo una variable. ¿Qué es lo que he hecho con la imagen? Ahora les muestro qué es lo que he hecho con la imagen. Con la imagen lo que he hecho ha sido justamente jalar la imagen. La imagen estaba puesta entera en el arte. Con la herramienta de selección he creado el círculo, lo acomodo donde corresponde, donde yo quiero que vaya. Le doy Control, Shift I para invertir, borro lo que queda. Ay, perdón, chicos. Primero hay que rasterizar porque la voy a jalar como objeto inteligente. Borro lo que yo quiero. Con esta misma herramienta de selección puedo darle el mismo cortecito que le había dado al otro círculo y simplemente lo que he hecho ha sido darle un efecto de sombra. Obviamente sabiendo el grado de sombra con el que puedo trabajar para que mi efecto funcione y quede más agradable. Entonces voy jugando con el efecto de la sombra y ya le voy dando una composición a mi línea gráfica. Para llegar a esto, lo primero que yo les pediría, justamente porque la siguiente clase vamos a ver eso, es que ustedes definan una línea gráfica para el proyecto que ustedes gusten, ya sea el proyecto personal que ustedes tienen o ya sea un proyecto inventado. Porque con una línea gráfica base, les voy a adelantar un poquito. ¿Dónde está mi carpetita de Intec? La siguiente clase vamos a poder ver la creación justamente de nuestras piezas gráficas, como la tarjeta, la hoja membretada, el volante, inclusive un GIF animado, ¿me entienden? Entonces, para la siguiente clase no necesito que armen ya su línea gráfica, pero sí les pediría que la tengan clarísima para que la siguiente clase armemos nuestra línea gráfica y podamos hacer nuestras piezas. ¿Les parece? Sí, dicen. Perfecto. Tengo una consulta. Sí. A una foto o a una imagen o un elemento se le puede hacer que acabe con degradado. Se le puede. Vamos a ver la siguiente clase. Hazme recuerdo de tu consulta. Se puede hacer un degradado con esa imagen. Les voy a mostrar la siguiente clase, pero porfa, ¿ya? Ya listo, muchas pero gracias. me vas a hacer recuerdo la siguiente clase. Cuidado, nos olvidemos y te quedes con esa duda. La siguiente clase con seguridad me hace recuerdo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Licen, Sí. perdón, lo que dice es que nos inventamos, digamos, más o menos una marca para así poder trabajar sobre lo que las tarjetas. Exacto, Anita. O sea, si por ahí, digamos, tú tienes un emprendimiento, no sé, de un restaurante, vamos a trabajar sobre ese emprendimiento. Si no tienes, puedes trabajar una idea como, por ejemplo, diseñadora gráfica independiente y que esa sea tu proyecto. Y con ese proyecto vamos a trabajar justamente una línea gráfica y las diferentes piezas que les van a servir para que tengan el conocimiento de trabajarlas. ¿Listo? Súper, gracias. Con gusto. Muy bien, Sí, chicos. Sí. Por ejemplo, mi hermana tiene un negocio donde vende
todo tipo de postres, ¿me entiendes? Se maneja todas las redes, que Instagram y Facebook, o sea, ese emprendimiento estaría bien, ¿no, Lison? Perfectísimo estaría, Paul. Ya, Lison, gracias. Súper. Muy bien, chicos. Nos vemos el viernes. Espero hayan aprendido mucho. No nos hemos dado cuenta de cuántas clases han pasado y tan rápido, ¿no? Pues mi mayor deseo es que ustedes salgan con el mayor conocimiento posible para que así ustedes puedan trabajar con esta herramienta. Así que de verdad, chicos, si en algún momento no les he podido responder al 100% o algo, díganmelo. Mi tarea siempre va a ser saber para poder enseñarles. ¿Listo? Entonces nos vemos la siguiente clase. Porfa, no se olviden ya tener una idea sobre qué empresita o proyecto podrían y una basecita de más o menos cómo podrían tener ya su línea gráfica para que la trabajemos la siguiente clase. ¿Les parece? Listen, disculpe. Sí, Carmen. ¿Podría ser una empresa de Tigo, Viva, Entel, de esos? Claro que sí, no hay ningún problema. Utilizaríamos la empresa el logo de la línea de la empresa, pero vamos a crear una línea gráfica exclusiva de ustedes. Está bien, gracias, licenciada. Con gusto. Una pregunta más, por favor. Sí, la tarea que hoy día que abrió en Zoom, ¿qué le vamos a enviar? La tarea que hoy día me tendrían que entregar es justamente lo que habíamos hecho de la mesita. Ahí donde está, chicos, se me ha ido mi carpetita. De la composición de la mesita con el florerito y del retoque de la foto de la chica. La retocan como ustedes gusten. Yo les he pasado estas en suelta, en composición y demás. Ustedes retóquenla como ustedes gusten con las herramientas que hemos hecho. Esta práctica la vamos a dejar pendiente porque realmente primero me interesa que ustedes tengan más práctica sobre esto porque esta es básicamente una combinación de muchas. Entonces la vamos a ver la siguiente clase. ¿Listo? Yali, tenías una consulta. Sí, lo que pasa es que me faltan 2 prácticas. Creo que quería saber cuál era la práctica 4 y la práctica 5. Claro que sí. Para poder enviársela. Con todo gusto, Yali. La práctica 4 ha sido la que hemos trabajado con el árbol, el recorte del árbol y el de la pizarra con el edificio. Son 2 que han ido en una misma clase. Y las 5 son 2 de una misma clase, sí. Y las 5 es la última, que era la que habíamos hecho con los animalitos, el pico, el cielo y la luna. Sí, eso sí tengo. Perfecto. Muy bien. Ya, licenciada. Entonces, gracias. Con todo gusto. Bien, chicos, ahora sí los dejo descansar. Aprovechen de su media semana del ombligo. Nos encontramos el viernes. ¿Listo?